Esto es El Mundo del Arte con Carmen Corbera, el podcast que te acerca al mundo del arte de la mano de expertos del sector. Hoy me acompaña Rocío Gutiérrez, directora de Montemedio Contemporánea, para conocer cómo nació este proyecto que se ha convertido en un referente dentro del panorama internacional de arte contemporáneo. Montemedio Contemporánea es un proyecto en Béjar de la Frontera y es uno de los proyectos de arte al aire libre más singulares de España. Hola Rocío, bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal, Carmen? Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, para la gente que nos esté escuchando, que sepan que estamos en Montemedio. Yo acabo de visitar todas las esculturas, proyectos al aire libre y la verdad que estoy un poco en shock, ¿no? de lo increíble que es y de sobre todo como esta simbiosis, ¿no? entre arte y naturaleza, y el ver cómo todos los proyectos se nota que se han hecho especialmente para este lugar, ¿no? Así que gracias por la oportunidad. Y quería empezar preguntándote, ¿no? Es un museo pionero al aire libre en España. ¿Cómo surgió el proyecto y cuál era la intención en sus inicios? Pues el proyecto nace en el año 2001 y es la idea, es como un sueño que se hace realidad, ¿no? De una familia de aquí de Cádiz, la familia Blázquez, Antonio Blázquez y su hija Jimena Blázquez, ¿no? Entonces ellos han sido coleccionistas de arte y disponían de 30 hectáreas de bosque y una zona que estaba en desuso, que era una antigua zona militar. Entonces decidieron hacer algo importante en la provincia de Cádiz, traer el arte contemporáneo a una zona que está alejada de los circuitos habituales del arte contemporáneo y decidieron hacer algo por la provincia de Cádiz, invitar artistas que ya eran consagrados, también artistas que estaban empezando su carrera. Pero la idea principal era eso, atraer al público a un lugar donde no se pueden encontrar los máximos exponentes del arte contemporáneo, ¿no? Disponían en ese momento del espacio, disponían de los recursos necesarios y entonces decidieron hacer algo importante en la provincia de Cádiz. Eso, digamos, fueron los inicios de la fundación. ¿Y sabes si tenía alguna referencia a nivel internacional de algo que, ¿no? que él hubiese visto y que le hubiese gustado y que dijese, algo así podría funcionar en Cádiz? Sí, ellos estuvieron viendo un poco por Europa los diferentes ejemplos que hay, ¿no? Entonces ellos vieron también la Fundación Guanas en Suecia y más o menos era la idea que ellos tenían, ¿no? Pero la Fundación Guanas en Suecia no tenía las características que tenemos nosotros aquí, como esta primavera eterna, la luz que tenemos aquí, entonces la cercanía con África, ser un lugar fronterizo, ¿no? entre dos continentes, entonces todo eso, aunque tuvieron, sí es verdad que tuvieron lugares donde inspirarse, pero este lugar era único y bueno, decidieron hacerlo aquí tomando algunas referencias como esa y hacer aquí sobre todo porque era el lugar, yo creo que en otro lugar no se hubiera dado. ¿Y nos puedes explicar, ¿no? en qué lugar nos encontramos? Porque yo he venido desde Jerez en coche y he notado como un cambio bastante fuerte en el paisaje, ¿no? De mucho más verde, todos los pinos, esta brisa, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando, ¿cómo es estas 30 hectáreas donde está el proyecto? Claro, nosotros estamos en la zona de la Janda, o sea, lo que es la provincia de Cádiz tiene lo que es la sierra, la zona del campo de Gibraltar, esa zona de la Janda y la bahía de Cádiz, ¿no? Entonces la zona de la Janda es una zona que dispone de dos parques naturales muy importantes, que está el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate. Entonces tenemos un paisaje vegetal muy importante, ¿no? Como tú dices, pinos piñoneros, acebuches, aras, lentiscos. Y otra característica es que está muy cerca del estrecho. Entonces tenemos unos vientos muy importantes, el viento de levante, el viento de poniente, que en esta zona sí es verdad que se nota muchísimo. Y bueno, ya tan solo unos kilómetros de lo que es la frontera con África. Sí. Que eso también es muy importante a la hora de concebir un proyecto artístico. Exacto, que luego cuando hablemos específicamente de las obras, muchas de ellas no hacen referencia como a este lugar geográfico. Sí. Pero me gustaría que nos explicaras un poco en 2001, ¿no? Cómo empieza el proyecto, cómo se seleccionan los artistas, cuál es el proceso de esas primeras obras que se hacen site-specific para este lugar. Claro, es muy importante destacar, aparte de la persona de Antonio Blázquez, que es un poco
el patrocinador y el que tiene la idea principal de su hija. Hay que hablar de Jimena Blázquez, que es su hija, ¿no? Entonces Jimena fue la directora de la fundación hasta hace recientemente, pues hasta el 2023. Entonces ella termina la carrera de Historia del Arte y contacta también con unos personas profesionales del mundo del arte, como por ejemplo Mar Blondeau o Magda Velotti. Entonces ellos la ponen en contacto con muchos artistas internacionales, por ejemplo con Marina Abramovic, con Son Lewitt. Jimena también estuvo trabajando en Nueva York durante un tiempo, casi a la vez que pusieron en marcha la fundación. Entonces, pues claro, ya tenía contacto con todos esos artistas, ¿no? Hay que tener un referente también en que en Estados Unidos, porque son artistas sobre todo ligados al arte contemporáneo en Estados Unidos, ¿no? Que es allí donde surge, a partir de los años 70, un cambio en la manera de realizar obras de arte, ¿no? El concepto site-specific pues surge de ahí en torno a los años 70, cuando ya los artistas abandonan un poco el espacio tradicional expositivo, ¿no? Lo que es el cubo blanco. Entonces empiezan a trabajar en espacios al aire libre. Tenemos ejemplos como Son Lewitt, como James Turrell. Entonces son artistas que un poco ellos han trabajado en esa línea del site-specific, y Jimena, junto con su padre, era esa idea la que iba buscando, ¿no? Entonces se pone en contacto con estos artistas, con esa manera también de trabajar, y bueno, invita a esos artistas, Jimena Blázquez, y curiosamente esos artistas están deseando venir, les encanta el proyecto y les gusta la idea y vienen a hacer esa gran primera exposición en el año 2001 que arrancó lo que es la fundación. Y ahora, por ejemplo, vengo de la cantera, ¿no? de la obra de Marina Abramovic, de Nidos Humanos. Forma parte de esta primera tanda de obras. ¿Nos las podrías explicar? Porque la verdad es que yo cuando he llegado ha sido como, vale, ¿dónde está la obra, ¿no? Y luego te vas fijando y ves como esos nidos o como, no sé, pequeñas cuevas, ¿no? Del que salen unas escaleras. Si no me equivoco, es la obra más grande de Marina Abramovic en el mundo. ¿En qué consiste? Sí, bueno, Marina, cuando vino aquí, nosotros cuando viene un artista, cuando vino Marina Abramovic, pasa un tiempo con nosotros, recorre un poco el espacio, conoce la idiosincrasia del lugar, conoce Vejer. A muchos de ellos los llevamos a conocer Tánger, la zona de África, ¿no? La más cercana. Entonces ella, cuando pasó por la cantera, vio cómo esto es una zona de paso de aves migratorias, ¿no? Y entonces ella de repente pues pensó en hacer esos nidos humanos, ¿no? Igual que hay nidos que hacen esas aves en las canteras, en las zonas más rocosas, pues ella quiso hacer ahí un nido humano, ¿no? Y a la vez se acordó de cuando ella era pequeña, vio unas imágenes de unos monjes griegos que vivían en unas cuevas. Fue un accidente geológico y muchos de ellos quedaron atrapados en unas rocas donde tuvieron que vivir durante un tiempo, ¿no? Entonces ella se acordó de ese momento, y Marina en esos primeros años trabajaba mucho en el poder de la mente, bueno, sigue trabajando, ¿no? Y ella quería investigar cómo la mente es capaz de exorcizar el miedo al dolor, ¿no? Entonces hizo esos 7 nidos humanos para que el visitante pudiera entrar en ellos. Unos son más accesibles que otros, pudiera estar ahí y pudiera tener ese poder de concentración para habitar ese espacio tan reducido, porque es un espacio que... O sea, ¿se puede entrar en los...? Sí, se puede entrar, puede estar ahí habitando durante un tiempo, y un poco la mente tiene que controlar que no te vayas a caer, porque por un lado estás protegido por la parte de detrás de la roca, pero por otro lado tienes que estar siempre concentrado para no caer, ¿no? Tuvimos que cerrarlo al público porque, claro, al principio la idea era pues muy atractiva para el público visitante, pero claro, corríamos un riesgo importante, ¿no? Entonces... Sí, porque realmente, bueno, cuando la gente también lo pueda ver en imágenes o así, realmente es una pared, ¿no? Que claro. Da un poco de claro, y entonces, sí, entonces pensamos que lo mejor era esa experiencia que Marina quiso hacer ahí,
para que la vieran los visitantes, pero no tiene acceso ahora mismo a lo que es la cantera, ¿no? Bueno, es igualmente sí, impresionante. Y fue la primera obra una de las primeras obras que se hizo en la Fundación. Vale. Y luego, yendo hacia la cantera, también ves una obra que se llama Salam Europe, ¿no? Que utiliza 16 kilómetros de alambre, que es la distancia simbólica entre la costa gaditana y la costa marroquí. Hablabas, ¿no?, de la importancia de esta situación geográfica. ¿Qué papel juega esta cercanía con el continente africano en esta obra y en las demás que podemos encontrar? Sí, aquí en la Fundación hay unos factores que realmente llaman muchísimo la atención a los artistas cuando vienen. Uno de ellos es la cercanía con África, ¿no? Nosotros estamos en un cruce de culturas, también en una zona fronteriza, que tiene pues una problemática que a nosotros nos toca muy de cerca, ¿no? Que son los cientos de personas que fallecen en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Entonces hay muchos artistas que eso les llama la atención. Y por ejemplo, Adel Abdesemed, que es el autor de esta obra, de Salam Europa, ellos, esa alambrada de espinos es para que viéramos la cercanía, ¿no? La cercanía que tenemos, que son solamente 16 kilómetros desde un punto, y que son movimientos migratorios que son propios del ser humano y que conllevan en este caso pues muertes, ¿no? Esa exposición se hizo en el año 2006, la obra de Adel Abdesemed, y los artistas fueron testigos, se llamó Witnesses, esa exposición, testigos de los problemas locales que tenemos aquí y que también se pueden llevar a una escala global, ¿no? Entonces por eso ese artista realizó este proyecto. Comentas que se hizo en 2006. Entonces, ¿cómo funciona? ¿No? Entiendo que se hizo como esta primera llamada, ¿no?, a artistas en 2001. ¿Es un proyecto vivo? Es decir, ¿seguís colaborando con artistas para que sigan haciendo obras o cómo funciona? Sí, mira, nosotros cuando comenzamos se hizo primero una exposición en el 2001 con artistas como Marina Abramovic, Gunilla Bandolin, Sol Lewitt. Entonces fueron unos 6 o 7 artistas que, digamos, arrancó el proyecto de la Fundación en el 2001. Tuvo muy buena aceptación y luego la familia Blázquez con Jimena encabezando esta idea, ¿no? Quiso hacer en el 2003 otra gran exposición colectiva que se llamará Arte y Naturaleza. En esta gran exposición los artistas sobre todo destacaban más la relación del hombre con la naturaleza. Aquí siempre se ha tenido en cuenta, porque aquí no se entiende la naturaleza sin la obra y la obra sin la naturaleza. Son siempre muy respetuosas con el espacio natural. Y entonces en el 2003 hicimos esa gran exposición colectiva. Con obras como Olafur Eliasson, que si ves la pieza de Olafur Eliasson está completamente integrada en el espacio natural, ¿no? Quasi brick wall. Y ya luego en el 2006 hicimos esta exposición Testigos, una gran exposición colectiva en la que los artistas todos fueron testigos de, como te decía, ¿no?, de problemas locales a escala global, como fue Maya Bayevic, por ejemplo, Cristina Lucas, otros muchos artistas, ¿no? Pero ahí tuvimos nosotros un parón porque Jimena quería poner también aquí, hacer algo importante, algo que nos llevara, aunque ya teníamos una trayectoria muy importante, pero sí quiso hacer un proyecto muy ambicioso, que fue el proyecto con James Turrell, Second Wind 2005. Entonces, ¿qué pasa? Con ese proyecto estuvimos trabajando 4 años de una manera muy intensa, pues con muchísima ilusión, pero también con muchísimos problemas, ¿no? Porque y recursos, claro. Exacto, y recursos. Entonces, sí es verdad que ahí tuvimos, después de realizar la obra de James Turrell, tuvimos como un pequeño parón dentro de lo que es el programa expositivo, pero sí tuvimos un gran trabajo haciendo actividades educativas y culturales paralelas a lo que es la propia producción de proyectos artísticos, ¿no? Siempre con la idea de continuar, pero sí a un nivel un poco, dijimos, bueno, vamos a parar un poco y vamos a continuar con todo lo que es la fundación, sobre todo con la idea de dar a conocer sobre todo a la provincia de Cádiz, a este lugar tan alejado de los circuitos habituales, ¿no?, de arte contemporáneo. Vamos a seguir trabajando intensamente en los programas educativos, culturales, y ya luego pues hicimos obras individuales
no obras como eran exposiciones colectivas, sino ya obras individuales con la obra de Jacobo Castellano. Después de la obra de Jacobo Castellano, que la realizamos en el 2019-2020, ya seguimos haciendo talleres de artista, otra serie de actividades. Y cuando cambió la dirección de lo que es la institución, que ya Jimena tuvo que marcharse al CAC de Sevilla, y claro, yo iba trabajando con ella durante muchísimos años y bueno, empecé a llevar la dirección, ¿no? Entonces quise retomar otra vez esa producción de proyectos artísticos, pero esta vez quise hacer un certamen. Un certamen porque normalmente las obras, los artistas eran elegidos por Jimena, también por un comité asesor que teníamos aquí, pero quise darle un poco la vuelta y para hacer un poco más democrático, ¿no? Porque es un poco para solventar una demanda que me hacían muchos artistas cuando venían aquí, que me hablaban conmigo, me decían: Rocío, me gustaría... ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo puedo exponer aquí? Porque mi obra está muy ligada. Entonces, reflexionando mucho sobre eso, digo, pues mira, vamos a presentar un proyecto, un certamen de artes plásticas para que esté aquí, y la verdad que bueno, el pasado mes lo inauguramos. Sí, y que coincidió con el 25 aniversario. Con el 25 aniversario de la Fundación. ¿Y quién ganó? Pues Rafa Munarriz, un artista muy joven de Tudela, de Navarra, con el proyecto Resaca Rojo Oriente. Se presentaron en torno a 80 proyectos y la verdad es que tuvimos muy buena aceptación y muy buena acogida. También tuvimos patrocinadores, que hacía mucho tiempo que no teníamos patrocinadores para la realización de la obra, y la verdad es que muy bien, muy contenta. Bueno, yo creo que es que dar esta oportunidad, ¿no?, a artistas que después puedan pasar a estar permanentemente en una fundación rodeados de artistas de este nivel, ¿no?, pues es una gran oportunidad para ellos. Sí. Y comentabas la obra de James Turrell, ¿no?, que realmente, bueno, entras y es que te envuelve, ¿no? Y ¿nos podrías explicar en qué consiste exactamente esta obra y cómo se puede visitar, ¿no? Porque yo la he visitado, pero después hay como como horas específicas, ¿no?, donde se puede ver como la obra total. Bueno, James Turrell es uno de los artistas que, bueno, para mí es uno de los artistas más importantes a nivel internacional ahora mismo, sobre todo también la manera en que acerca la obra de arte, la percepción, cómo nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, Jimena Blázquez lo invitó a venir aquí y ya teníamos esa idea. Cuando Jimena me habló de ese proyecto, yo decía, increíble. O sea, es que para mí sería un encanto poder trabajar con este artista. Bueno, James Turrell lleva 30 años trabajando en el interior de un volcán extinto en Arizona. Entonces, él en ese volcán, que es el Roden Crater, estudia cómo nosotros percibimos la luz, ¿no? Entonces, él tiene también una formación, sigue una religión cuáquera también, es un artista que bueno, él era piloto de avión, entonces, claro, él veía los horizontes, los colores de los horizontes diferentes a como lo vemos nosotros, ¿no? Entonces, en esos estudios que él hace en el volcán, de ver cómo se percibe la luz, él lleva lo que son los sky spaces, es decir, pequeños ejemplos de lo que él hace en ese volcán. Entonces, cuando vino aquí, el artista pues se enamoró del lugar, sobre todo se enamoró de la luz que tenemos aquí, de las horas de luz. Entonces propuso Second Wind 2005. Estuvimos de 2005 a 2009 trabajando en ese proyecto. Y bueno, vio la luz en mayo de 2009. Ese proyecto, consiste, tú entras en una zona que está excavada en la tierra y te encuentras de repente con algo que no te crees que esté ahí, es decir, entras en un túnel de color rosado porque hace referencia al desierto de Arizona, que tiene ese color rosado, por eso se llama el desierto pintado de Arizona, y una vez que entras te encuentras con una estupa hecha de cerámica, rodeada de una piscina y con una pirámide truncada que digamos que cubre todo, ¿no? Y entras en la estupa y ves como hay un espacio abierto al cielo. Ya solamente de día, cuando vas a verla, es una maravilla, es una obra de arquitectura, de ingeniería, que ya solamente verla así, ¿no? Te va acercando al cielo. Pero
digamos que su punto álgido es al amanecer y al anochecer, cuando la luz empieza a bajar. Cuando empieza a anochecer, hay en su interior de la estupa un sistema lumínico que se enciende en el momento en el que empieza a anochecer, que el sol empieza a bajar. Entonces, en ese momento empiezas a mirar el cielo y durante 45 minutos, por contraste entre lo que es los tonos del cielo y la luz que refleja la estupa, empiezas a ver el cielo con los colores reales de luz. Es decir, nuestra pupila solamente es capaz de ver la luz blanca, pero al atardecer, al twilight, empezamos a ver el cielo con sus colores reales. Y la obra es ahí cuando adquiere su mayor, digamos, importancia, ¿no? Porque hace que el cielo sea tangible, lo puedes tocar, es un encuentro contigo mismo, ¿no? Entonces esa es la idea de la obra de James Turrell, que estés ahí, contemples la luz, tienes 45 minutos en soledad para poder pensar un poquito, para meditar y sobre todo para acercarte al cielo y verlo de una manera diferente a como lo vemos nosotros diariamente. Entonces, sí. Tendré que volver. Sí. Porque para la gente que nos está escuchando, ¿cuándo se puede visitar esta...? Se puede visitar todos los días. Vale. Lo que tiene pasa que hacer una reserva. Claro, porque sí, para ello, como se hace normalmente en horario de cierre de la fundación, pues claro, tiene que hacer una visita, reservar una visita y los compañeros de la fundación te llevan y te acompañan y claro, es una visita aparte de lo que es la fundación. Vale. Bueno, pues volveré. Sí. También quería preguntarte sobre el hecho de estar en Béjar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que soy de Barcelona, ¿no? He tenido que venir de Jerez, coger un coche, venir hasta aquí, ¿no? Y ya vienes muy mentalizado de, vale, voy a ver esta exposición al aire libre, ¿no? Y es algo, yo creo, que no haces como, ay, voy a entrar en este museo, ¿no? Decides venir aquí. Y ¿qué importancia tiene, ¿no? el que esta fundación esté en Béjar y no en una ciudad pues, más grande, más accesible? Porque es importante también, ¿no? Como deslocalizar la oferta cultural. Exacto, eso es súper importante porque yo que he estado trabajando durante muchísimo tiempo, mi formación es educativa, es decir, siempre me ha gustado lo que es, dentro de lo que son los museos de la gestión cultural, la parte didáctica, ¿no? Entonces yo antes de venir aquí a Béjar estuve trabajando en Madrid, en el Thyssen, y ahí fue cuando conocí yo las actividades educativas con Rufino Ferrera, que trabaja allí, y Ana, su mujer, Ana Moreno. Entonces empecé a ver cómo se trabajaba con la didáctica del arte. Cuando yo vine aquí a la fundación, hace ya pues 23 años, para mí era muy importante ese papel de la didáctica del arte, porque hay mucha gente aquí, muchísimos colegios, muchísima gente, que el primer contacto que tienen con el arte contemporáneo es aquí. Entonces, el visitante que viene, tenemos diferentes perfiles de visitantes, ¿no? El que viene aquí viene a veces de manera específica, como tú dices, para ver la fundación, y nos dice, pero ¿cómo podéis tener esto aquí? Pero si esto no es lo normal, esto es para... o sea, me dicen muchos, no tenía ni idea de encontrarme aquí con obras como de Marina Abramovic, pero tenéis aquí a Marina, o tenéis aquí a Olafur Eliasson. Soledad Sevilla. Exacto, entonces es muy importante, bueno, estamos en la periferia, pero ya la periferia se hace más cercana. Es decir, antes nos sentíamos muy alejados de todo, pero ahora no, ahora tenemos cada vez más visitantes, son más los que vienen específicamente para ver aquí, son más los centros escolares que vienen ya no solamente de Cádiz, de Sevilla y de Huelva, que son los más cercanos, sino que ya vienen de Málaga, de Jaén, incluso vienen de fuera de Andalucía, vienen específicamente a ver esto. Entonces es muy importante encontrar propuestas culturales, propuestas contemporáneas alejadas de los circuitos habituales, porque entonces... Bueno, es una manera de democratizar también el arte, ¿no? El arte y la cultura contemporánea debe ser accesible a todo el mundo, ¿no? Y eso es la idea que siempre ha tenido la familia Blázquez. Me acuerdo cuando Jimena al principio me decía, Rocío, todo tuyo, el departamento didáctico, porque le hablaba de eso, ¿no? De esa pasión de intentar llegar el arte a todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo sería, por ejemplo, una actividad de estas escolares, ¿no? ¿Cómo reaccionan los niños? Yo creo que también el hecho de que esté en la naturaleza, ¿no? El hecho de sacarlo de un museo, que a veces da como un poco de miedo, ¿no? El silencio, no podéis correr, no podéis chillar, ¿no? ¿Cómo son estas actividades?
Pues estas actividades son muy interesantes porque, como tú dices, ¿no? Nosotros cuando vienen aquí los alumnos, los más pequeños, que tienen unas mentes completamente abiertas, entonces es muy fácil trabajar con ellos, ¿no? Porque nosotros les decimos qué concepto tenéis de arte o qué concepto tenéis de museo, ¿no? Pero cuando vienen aquí dicen, ¿pero podemos tocar? ¿Pero podemos tocarlo? Sí, hay obras que sí, por supuesto que podéis tocarlo. La relación con lo que es el paisaje, súper importante también, ¿no? Entonces con los alumnos hacen visitas guiadas, siempre muy específicas, para las diferentes etapas educativas, y después hacemos talleres donde refuerzan todo lo aprendido, ¿no? Y sobre todo es muy interesante la didáctica y lo que es las actividades de mediación cultural que se hace sobre todo con las personas adultas. Aquí vienen muchísimos grupos de universidades de mayores, grupos de jubilados, que cuando vienen aquí vienen con ese temor, ¿no?, de encontrarse a la obra contemporánea. Y nosotros les decimos, no tengáis miedo de encontraros con algo contemporáneo, porque habrá cosas que os guste, habrá cosas que os guste menos, pero la naturaleza, el paisaje, le hace aceptar más la obra, ¿no? Y es muy importante. Sí, es que a mí también me ha pasado, es como que el paisaje también es tan, no sé, como te envuelve, ¿no?, muy relajante, y pues te acercas a la obra más abierta, ¿no? En plan, bueno, ¿qué me va a querer decir? ¿Cómo? Y luego están pues los QRs que puedes consultar si quieres más información, ¿no? Pero yo creo que realmente es una manera como más fácil, ¿no?, de acceder al arte contemporáneo. Sí, sí, es mucho más agradable. Quería volver a una obra de Susana Solano que me ha gustado mucho porque ves, ¿no?, cómo las obras se han creado específicamente pensando en el lugar, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco la obra de estas cabañas que te puedes entrar, puedes ver la naturaleza? Sí, bueno, Susana Solano fue una de las primeras también artistas que vinieron aquí. Susana Solano también se inspira, esa obra se llama Incienso y Mirra, también se inspira un poco en las casas del norte de África, la zona del Magreb. Es un lugar que invita al visitante a entrar en esas cabañas, sentir por un lado que estás ahí un poco protegida por esas cabañas, y puedes ver de dentro, puedes ver el exterior, pero si vas con ropa que sea un poco con tonos un poco neutros, pasa completamente desapercibida si viene algún visitante, ¿no? Entonces Susana Solano también invita a contemplar la naturaleza y el espacio desde esa pequeña zona de confort, pero que a la vez está expuesto, ¿no? Y es una obra también que le gusta muchísimo a los visitantes, ¿no?, por esas celosías. Y luego una de las obras, también haciendo un poco de investigación antes de venir, ¿no?, me di cuenta de que una de las obras como más fotografiadas es la obra de Impresión en el cielo de Gunilla Bandolin. Sí. ¿Por qué crees que es así, ¿no? ¿Por qué llama la atención de esta obra y qué nos explica? Pues Gunilla Bandolin también creo que fue una de las primeras, si no la segunda obra que se realizó en esa primera gran exposición colectiva de 2001. Gunilla Bandolin es un lugar que está, aunque ella lo concibió como una escultura, pero está en una unión entre arquitectura, escultura, porque es una obra que te invita a sentarte en ella, a contemplar el paisaje. Entonces es una obra que, por estar pintada de blanco, inspirada en los pueblos blancos de aquí de Cádiz, es una obra que refleja la luz, por eso se llama Impresión del cielo, ¿no? Entonces su forma geométrica, que es una elipse que se va superponiendo y está completamente adaptada al terreno, hace que sea una obra también muy cambiante, porque va jugando con luces y sombras. Entonces es muy fotografiada porque muchos visitantes pasan ahí horas contemplando el espacio, contemplando el cielo, contemplando todo el paisaje de Vejer, porque desde ahí se ve Vejer, se ve toda la capa arbórea de lo que es la fundación. Y Marina se inspira en los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, en la luz que tenemos aquí. Nosotros no tenemos salas de salón de actos, digamos, ¿no? Entonces este es el lugar donde nosotros realizamos muchas actividades culturales, realizamos conciertos, lecturas de haikus, obras de teatro. Entonces es una obra que invita a estar ahí. Igual que con James Turrell, pues también Gunilla Bandolin nos invita a estar ahí.
Y para acabar la conversación, ¿cómo te gustaría ver la Fundación en 5 años? ¿Qué te gustaría que pasara? Pues me gustaría que siguiéramos en la línea, que nunca perdamos el norte, en el sentido de que quiero seguir viendo nuevos proyectos en la Fundación, con esta idea de que la obra esté completamente integrada, y me gustaría que siguieran viniendo los visitantes a ver esta cultura contemporánea, que este aumento considerable que tenemos cada año, sobre todo de gente que viene interesada a conocer el proyecto, me gustaría que siguiéramos así. Y te quería preguntar también sobre si tenéis alguna red de contacto con otros proyectos similares en Europa, ¿no? Si hay alguna manera en la que os ayudáis o sabéis lo que está pasando, no sé, me interesaba también saber si... Nosotros en el año 2004 hicimos un proyecto, hicimos un catálogo de una guía de proyectos de parques de escultura en Europa. Entonces, a raíz de eso, empezamos a tener contacto, ¿no?, con todos los parques de escultura de Europa, y mantenemos la relación, sobre todo intercambio de publicaciones, cuando hay cualquier proyecto, y también cuando a lo mejor hemos participado en proyectos europeos, subvenciones, proyectos europeos han sido subvencionados, ¿no?, por la Comisión Europea, pues también hemos tenido contacto con ellos, ¿no? Y bueno, para nosotros es fundamental también ver un poco cómo lo hacen, los problemas que pueden surgir, que a lo mejor son problemas comunes, cómo enfrentarnos a lo que es estos proyectos. Entonces sí es importante mantener relaciones con ellos. Perdón porque he dicho que iba a ser la última, pero claro, me ha surgido también otra pregunta de estos problemas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de mantener las obras, ¿no? El rehabilitarlas, el que no... Porque entiendo que al aire libre, ¿no?, se deben también deteriorar más. Sí, nosotros tenemos, dentro de lo que son los presupuestos anuales de lo que es la Fundación, hay una partida muy importante para el mantenimiento. Sobre todo porque... Pues bueno, como tú dices, ¿no?, son obras que están al exterior, aunque ya los artistas cuando hacen el proyecto saben a lo que viene, o sea, saben que esta obra va a estar expuesta, tienen muy en cuenta lo que es los materiales, ¿no? Pero, por ejemplo, estos últimos meses, sobre todo el mes de enero y febrero, Cádiz sufrió muchísimo lo que es las intensas lluvias, entonces vimos muy deteriorado la obra de James Turrell. Tuvimos que empezar un trabajo urgente de restauración. Para ello, pues, en este caso, en esta ocasión, por ejemplo, hemos contado con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, que nos va a dar una partida importante para poder restaurarla, porque es muy importante. Por ejemplo, también tenemos obras en préstamo de la Fundación Reina Sofía de Madrid. Sí, he visto la de Miralda, me ha encantado. Sí. Y también, bueno, pues esa lluvia ha hecho que algunos elementos decorativos de la obra pues se han desprendido. Y bueno, van a venir de la propia del Reina Sofía, conservadores, para hacerle una intervención de restauración. Porque también comentas esto, ¿no?, de al ser una fundación, algo que también me llamó la atención es el precio. Me parece súper asequible y creo que esto también, lo que hablábamos de la accesibilidad, ¿no?, del poder venir, yo creo que he visitado pues otros espacios similares con una entrada mucho más alta, ¿no? ¿Cuáles son vuestras formas de financiación? Claro, la familia Antonio Blasque, ¿no?, y Jimena Blasque nunca han tenido ese carácter de decir vamos a aumentar los precios, vamos a hacer cosas exclusivas, no, porque realmente lo que ellos siempre han querido, y la voluntad del fundador de Antonio Blasque, que falleció hace poquito, siempre ha sido el acceso a la cultura. Y sobre todo de zonas que están más deprimidas laboralmente hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la zona de Barbate, en el que... Entonces, ellos siempre han tenido muy en cuenta eso. Por ejemplo, las actividades educativas para estos pueblos son gratuitas, para niños, después son 5 euros la actividad, con talleres y con todo. Entonces, siempre sabiendo que necesitamos fondos para que siga adelante, pero también teniendo en cuenta que dónde estamos, que los recursos aquí son menores que en otros lugares, entonces tenemos días de acceso gratuito, hacemos muchas actividades gratuitas también para que tengan acceso, y ese objetivo también lo tenemos cuando vienen los artistas a la hora de producir obras.
todo lo que es la producción de obra tienen que ser con artistas, o sea, con empresas de la zona. Muy bien. Que nosotros siempre le damos por ejemplo, la última obra de Rafa Monarriz, que es una obra que tenía que hacerlo en unas empresas de producción de aluminio, de chapa. Entonces él me hablaba de producirla en Madrid o de producirla en cualquier otro sitio. Entonces le dije, mira, primero tenemos que tener en cuenta que siempre aquí vamos a tener que contar con empresas locales, con artesanos, y se produjo aquí. Nosotros en Cádiz hay muchas empresas del metal y se hizo en Puerto Real, una empresa de metal de Puerto Real. Sí. Entonces esa es la idea también, para que la fundación sea generadora no solamente de cultura, sino también generar beneficio a las empresas locales. Muy bien, qué interesante. Pues millones de gracias, Rocío, ha sido un placer, y animo a todos los que nos estén escuchando a visitar la fundación porque es increíble. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias.